Recording is on. Paz inverencial. Paz inverencial. Reciban todos ustedes desde El Salvador y desde Colombia un fraterno y sincero saludo a quienes nos acompañan desde diferentes lugares del mundo en este proceso de instrucción virtual de antecámara y primera cámara de la enseñanza gnóstica para Samaeliana. Para hoy vamos a presentar a todos ustedes la continuación de este proceso de estudio que tiene que ver con el módulo 2 y la sesión número 4, así que sean todos ustedes bienvenidos. De parte de la Asociación Centro de Educación Gnóstica Samaeliana, de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de El Salvador, de la Escuela Samaeliana de Estudios Gnósticos de El Salvador y de la Asociación de la Hermandad Gnóstica de El Salvador, sean todos bienvenidos para darle continuidad a este propósito de estudio, como ya se mencionaba, de este módulo 2, de este maravilloso libro El despertar del hombre en su sesión número 4, para que así pues le demos continuidad a este propósito pues de estudio que nos permite pues empezar a abordar de forma pues no solo introductoria sino inicial sobre lo que es la enseñanza gnóstica samaeliana, y así de esta manera pues podernos no solo familiarizar sino empezar a entender y comprender aspectos que la enseñanza nos entrega para que cambiemos nuestras propias vidas. Así que de esta manera damos paso a nuestros hermanos instructores, a nuestra hermana Isis y a nuestro hermano Santos, para que en esta noche pues, nos presenten una temática muy interesante, unas lecciones bien importantes, y así de esta manera demos continuidad a este propósito de estudio. Así que, estimada hermana Isis, estimado hermano Santos, los micrófonos son suyos para que pues, Bueno, se presenten, den un saludo muy especial y empiecen a abordar este maravilloso tema en esta noche. bueno, tengan todos muy buenas noches. Una vez más, pues les agradecemos por estar acá reunidos y pues poder compartir de esta maravillosa doctrina como lo es la enseñanza gnóstica. Sabemos nosotros que esta doctrina es la misma doctrina que nos vino a entregar el maestro de maestros Jesús de Nazaret. Y bueno, él lo hizo en un tiempo, en una época o una era de oscurantismo. Entonces, no se podía hablar claro. Nosotros sabemos que lo hacían por parábolas o dejando la enseñanza oculta. Pero se debía a que en ese momento la humanidad no estaba preparada para recibir esta doctrina de forma velada. Por el contrario, ahora estamos en una era de luz, como lo es la era de Acuario, y pues viene el venerable maestro Samael como mensajero de Jesús de Nazaret a dejarnos pues esta doctrina de forma develada. Y es de esta forma como el maestro escribió muchísimos libros y uno de los cuales estamos estudiando, que se titula el libro del despertar del hombre, vamos a desarrollar o vamos a terminar de desarrollarlo esta noche. Para eso vamos a desarrollar o vamos a estudiar los capítulos 9, 10 y 11, los cuales, bueno, el 9 se titula Todos somos títeres de los yoes. El capítulo 10, nuestra conciencia embotellada, y el capítulo 11, la enseñanza gnóstica. Así que para dar desarrollo al primer capítulo, dejo con ustedes al hermano Santos Guillén. Buenas noches, hermanos. Pues vamos a dar inicio con el título del primer. Todos somos títeres de los yoes, pero vamos a aclarar qué es un títere, pues porque ya muy pocos se miran en las calles en esta época escenarios de títeres. Bueno, el títere es un muñeco inanimado, sin vida, que es manejado por el titiritero, por un hombre que lo maneja a través de unos hilos y le hace producir movimientos con sus piernas, los brazos, los bracitos del muñeco y la barbilla se la mueve
y todo es con fines de diversión. Hasta allí parecido, aceptable, pero, o normal, pero lo que no es normal es de que se queda en la vida, en la realidad. Es una cosa más amplia, más grave, más terrible. ¿Por qué? Porque no solo somos víctimas, no solo somos manejados por un titiritero, sino si cada uno de esa legión se disputa el instante o la oportunidad de vitales con los cuales son manejados por los yoes en un momento dado, por ejemplo, acciones de maldad, de agredir, tomar armas, hacer, decir malas palabras, ofensas, quizás divertir, provocar risas entre su audiencia, que casi siempre es infantil. Esto es zona con fines de que ofenda, se burle de otro. Los que apoyen esa burla, esas acciones del... Bueno, mientras retomamos la conexión con nuestro instructor Santos Guillén, pues nos está haciendo una aclaración muy interesante con relación a que podamos asimilar por qué dentro de la enseñanza gnóstica estamos refiriéndonos a que somos títeres. Estamos siendo manejados permanentemente por los agregados psicológicos y nos está dando unos ejemplos muy interesantes de cómo podemos entender esos momentos en los que nosotros hemos sido manejados por nuestros diferentes defectos o agregados psicológicos puntualmente como nos lo están explicando aquí en el libro. Entonces, creo que ya regresó nuevamente a la sala el hermano Santos. Hermano Santos, es que se estaba presentando una interferencia en lo que pues estaba reflexionando para que por favor retome y nuevamente pues realice la explicación con respecto pues a lo que entonces, se está mencionando. Ponía el ejemplo de que la única forma en que se puede parecer el enunciado de que somos títeres de los yoes y que los títeres en la vida real son utilizados para divertir, son cuando un yo burlisto nos maneje para burlarnos de otra persona y pues provoque risas en todos los que aprueben esa burla, ¿verdad? Entonces, pero de ahí por lo demás, las acciones que nos provocarán eso van a ser acciones de índole malvada, de naturaleza perversa. Entonces, el títere es manejado por medio de unos hilos conectados a una percha o cruceta. En la segunda diapositiva, en la siguiente diapositiva, vamos a ver que el cerebro es el órgano transmisor de las órdenes. Es el cerebro el que utilizan los yoes
es la cruceta con la que nos dan los movimientos. Y si solo tenemos un cerebro y los yoes son muchos, son pluralizados, como dice el maestro Samael, entonces, pues recibimos una infinidad de órdenes durante el día. Durante una hora nos pueden asaltar, qué sé yo, unos 5, 10, 15, 20 o quién sabe si más yoes que se apoderen, que se disputen allí la posesión del cerebro para transmitir las órdenes y volvernos títeres de sus órdenes, ¿verdad? Porque desde el cerebro manejan nuestros sentimientos, nuestros instintos, nuestros movimientos. Decía de que con estas órdenes nos pueden hacer provocar acciones que casi todas son malvadas. Podríamos dar un ejemplo. Hay de dos naturalezas, de dos niveles. Por ejemplo, el yo de la ira que está asociado con el odio, podría de repente movernos a hacer un movimiento de una mala mirada con ceño, con entrecejo fruncido hacia una persona, ¿verdad? Vamos a ocasionar daño con esa acción que nos obliga a hacer el yo, pero veamos, va a ser mínimo, ¿verdad? Solo va a ser el sentimiento de desprecio, de desaprobación que va a recibir la persona que reciba esa mala mirada que como títeres le hemos dirigido. Y todo es originado porque hay un yo de ira, un yo iracundo que siente malestar con esa persona y nos hizo sentir, dirigirle esa mala mirada. Pero ¿qué tal si es de otro nivel el yo iracundo que nos está poseyendo en ese momento, manejándonos? Entonces, puede ser de que vayamos primero a la agresión verbal, luego si esta no le provee los efectos o las reacciones que quiere esperar el yo de la ira que nos está manejando, pues iría a otro tipo de ofensas y allí pues ciegamente podía terminar la gente cometiendo un crimen, ¿verdad? Porque los yoes, esa es su función. Por eso se pasan disputando el manejo, el dominio sobre nuestra parte psicológica y sobre nuestro cuerpo, pues, porque manejan en un momento dado no están manejando solo nuestra parte interior con pensamientos, sino que buscan proyectar las acciones hacia el exterior, ¿verdad? Entonces, y es por todo ese tipo de manejos malvados que nos ocasionan los yoes, es que esta humanidad estamos en grandes problemas, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, ¿verdad? Dice, padecemos todos estos males que se describen aquí. Se oyen lamentos, guerras, carnicerías de inocentes, masacres, pestes, epidemias provocadas en la mayoría de los casos, fusilamientos, sangrientos ajustes de cuentas, extorsiones, secuestros, etc. Es una infinidad de actos que nos provocan hacer los yoes, que ninguno pueda tener características o clasificación como bueno, ni siquiera moderado, ¿verdad? Esa es una especie de castigo que tiene la humanidad actual, que tenemos. Y todo es por habernos dejado dominar de los yoes, por haberlo cultivado, alimentado, dejado que se desarrolle, ¿verdad?
Y así es como tenemos que se miran crímenes horrorosos, que porque en esta existencia nosotros no hayamos participado en un crimen de esa naturaleza, como por ejemplo masacrar niños, violar a menores de edad, y eso, ¿cómo se llama? O gente que mata a sus propios hijos. ¿Cuántas noticias se miran sangrientas en los noticieros al respecto de eso? Entonces, no quiere decir que estemos exentos de poder cometer un crimen de eso. Si siempre no hacemos nada por evitar que los yoes nos manejen como unos títeres, pues si no es en esta, puede ser en cualquier otra existencia que estemos cometiendo peores barbaridades que creímos nunca poder cometer, ¿verdad? Por eso es necesario liberarnos de ese manejo en que nos tienen sometidos los yoes. Bueno, porque lo que resulta es que nos cometemos los crímenes y a veces creemos de que no no sabemos a qué hora lo hicimos. ¿Por qué? Pues porque el yo es tan malvado y que a veces tenemos momentitos de tranquilidad, de paz en nuestro cerebro y aflora un sentimiento de amor. Es el real ser crítico o la porción de conciencia que todavía nos queda, que es un 3%, el que se ha manifestado y sentimos compasión, amor por nuestros semejantes. Pero como es una legión y son tan malvados, procura de la manera que le sea posible evitar que se den esos instantes de paz, esos instantes de verdadero amor en nuestro interior, para que nosotros no tengamos la oportunidad, ignoremos que dentro de nosotros existe que lamentablemente la mayor parte de nuestra conciencia está secuestrada, sometida y dominada por el yo psicológico pluralizado, pero es un deber ver cómo retrocedemos un poco, pues. Si hoy apenas tenemos un 3, ver cómo podemos reconquistarle, recuperar esa conciencia que nos tiene secuestrada el yo psicológico. Pues hasta aquí sería mi participación en este momento, y si hubiera alguna pregunta, con el mayor del gusto trataremos de responderlas, hermanos. Bueno, estimado hermano Santos, muchas gracias. Digamos que dentro del propósito de la explicación hay aspectos muy importantes a tener en cuenta, porque ya pues vamos definiendo qué es lo que nos está moviendo dentro de nosotros y por qué se habla que somos títeres de esos elementos que en nuestro interior habitan. Entonces es interesante pues empezar a ver qué es lo que pasa en nuestra psicología particular y los males que en el mundo vemos, tantas guerras, problemas sociales de toda índole que se han aceptado como normales y no son tan normales. Ahí podemos ver los alcances que estos elementos en nosotros producen, las causas que provienen en cada uno de nosotros, pero las consecuencias las vemos fuera de nosotros. Entonces, importante, y bueno, ya saben, como manifestaba nuestro hermano instructor, pues recordamos que en la parte inferior hay una manita, podemos levantarla para hacer nuestros aportes, las preguntas, las inquietudes y demás. Podemos habilitar nuestro micrófono y poderlas plantear, pero de igual manera a través del chat podemos escribir y tenemos la oportunidad, escribiendo en el chat, pues tener la oportunidad de poder pues compartir las opiniones si lo queremos realizar de esa manera. Sería interesante conocer hasta el momento pues algunas de las opiniones que los presentes puedan manifestar, porque siempre pues estamos invitando a ese diálogo, a esa reflexión, a esa manera interesante en la que podemos
ver en la práctica de nuestra vida cotidiana todo lo que nos están aquí señalando en estos capítulos y sobre todo pues que generemos este espacio de conversación y sobre todo de mucho aprendizaje. Entonces pues esperamos que algunos de los presentes puedan dar su opinión para después darle pues el paso a nuestra instructora Isis. Estimada hermana Lucy, tiene la palabra. Por favor, habilita el micrófono. Hola, muy buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes. Tengan todos un muy bonito día. Con respecto a ahorita lo que se está planteando, en nosotros habita ese poquito de luz, ese poquito de conciencia, como lo decía el hermano, que a veces estar manejando nuestra mente, pero sigue siendo agregado, quiero suponer. Mi pregunta es, aunque sentamos ese sentimiento, sí, sentimiento se le puede decir, ¿sigue siendo agregado? Perfecto, estimada hermana Lucy. Por favor, estimado hermano Santos, ¿podría pues darle alcance a esta pregunta interesante? Sí. Sí, muy interesante. Pues no, cuando es un agregado, no tiene la claridad de... Aquí en el libro el maestro dice que en el cerebro se manifiesta. Y también nos ha dicho en otros libros, y quizás por ahí viene la pregunta de que el cerebro, la mente es la guarida de los yoes. Entonces, como este libro es introductorio, pues lo que, ¿cómo se llama? Lo que tal vez no está bien claro, que ese sentimiento de amor lo vamos a sentir en lo más profundo de nuestro interior, pero no tienen que haber yoes en ese momento dentro de nosotros. ¿Cuándo sucede eso? Cuando a veces vamos a dormir o estamos en situación de iniciando una meditación, entonces estamos relajados, hay momentitos de paz, está abandonado, porque cuando estamos por dormirnos, se puede oír y hasta se puede abandonan los yoes. Hay momentitos de paz en que caemos en cuenta que estamos obrando mal con alguien o hacemos conciencia de la mala situación que alguna persona está llevando en su vida y no la habíamos considerado. Primero porque nosotros no estamos viviendo en esos zapatos y nos podían contar a tal persona le sucede tal cosa, alguna cosa difícil en su vida. Entonces, pero lo veíamos, ¿cómo se llama? Normal, normal, pero hay momentos en que podemos hacer conciencia y a veces de que esa persona está pasando por una situación y que nosotros hemos tenido la oportunidad de ayudarla, socorrerla, pero por estar sometidos a ese manejo de los yoes, nunca tuvimos un momento de claridad, de comprender, de sentir la mala situación que aquella persona está pasando. Esos buenos sentimientos, ese
esa apreciación, esa comprensión del dolor ajeno que podamos sentir por un instante o de los padecimientos ajenos, es a lo que se refiere el maestro Samael, que le han dado tregua a nuestro cerebro. Entonces, y por eso, ¿cómo se llama? Hemos podido dedicar los pensamientos que se elaboran en el cerebro a pensar en la situación de esa persona. A veces, en el hogar puede pasar que somos desconsiderados aún con nuestros hijos o con nuestra pareja, y como es normal, siempre así está establecido que tenía que hacer esto, tenía que servir en esto, pero hay momentitos en que, como dicen, nos habla la conciencia, ¿verdad? Y sí, los pensamientos, las palabras que formulemos en nuestro interior, las consideraciones, las frases que formulemos en nuestro interior con respecto a esa persona que estamos, por ejemplo, en ese instante considerando, son producto de la conciencia, de ese 3% de conciencia. Pero que pudiéramos prolongar esos instantes sería maravilloso, pues, porque iríamos en el camino del despertar de la conciencia. Pero no, el yo es tan perverso. Ay, mira que hemos ocupado un ratito en que él no estuvo ocupando el cerebro para manipularlos. Entonces, pues regresa a tomar control del cerebro. No, sí, es porque con el cerebro es que formulamos los conceptos, las palabras, las frases, los conceptos de consideración que estamos teniendo por esa persona, ¿va? Entonces, así que, no sé si he aclarado un poquito la pregunta. Sí, sí, claro que sí. Bueno, ya decía yo, por ejemplo, cuando concentro mi mente en un punto y oro, me pongo a orar, a lo mejor lo hago mecánicamente, repito algunas oraciones, pero estoy concentrada en un punto. A eso es lo que me refería yo, o sea, sigue siendo, pues sí, mecánicamente, pero sigue siendo del agregado. Bueno, sigue siendo un agregado o realmente estoy consciente de eso, vaya. O sea, yo trato de concentrarme, me concentro en un punto, vaya. Mi imaginación está en una cruz y esa era mi pregunta. Gracias. Bueno, yo pensé que era si los pensamientos, pero si tal vez el hermano Jesús tiene algo al respecto de lo que acaba de preguntar la hermana, hoy pues ya le entendí la pregunta de otra manera. Perfecto. Quisiera responderle a la hermana. Claro que sí. Sí, la verdad que nosotros como seres humanos, es cierto, tenemos el yo psicológico, tenemos los defectos, pero tenemos la chispa divina, nuestra esencia. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos por medio de una meditación, una meditación bien hecha, nosotros podemos tener momentos en que se manifiesta la esencia. Esa conexión la logramos, o sea, la esencia nos conecta con nuestro Padre. Entonces, sí es posible que tal vez en breve instante, pero sí puede haber una ausencia del ego en ese momento, que el maestro nos dice que nosotros tenemos nuestros chispazos, ¿verdad? No sé si le contesto a la hermana. Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Ahora vamos a darle la palabra a nuestra hermana Rosa, por favor. ¿Puede habilitar su micrófono? Muy buenas noches para todos. Bueno, yo tengo un comentario acerca de lo que está sucediendo y pues a mí me acontece que
cuando estoy en estas luchas, porque son luchas, no pienso en que me estoy haciendo mal a mí misma, sino que quiero arreglar la situación, acabar con el ego. La lucha es en cierta forma conmigo misma, pero a la misma vez me estoy atacando. Con este comentario va la pregunta. ¿Es porque son muchos a la vez? ¿Es porque los tengo muy arraigados? ¿Es porque no me doy cuenta? O sea, es la lucha, esa lucha que lleva uno ahí y como que uno empieza a darse en la cabeza solito. Sí, la verdad es que nosotros tenemos muchos defectos, ¿va? Pero en ese momento que habla la hermana, o bueno, no sé si el hermano Jesús nos puede ayudar, que no le entendí ahorita. ¿Podría yo, cómo se llama, colaborar, si me lo permiten? Claro que sí, hermanos santos, y ya posteriormente daremos pues, nuestras opiniones, pero nos parece interesante poder reflexionar. Miren cómo cada una de estas lecciones empieza como a generarnos esas inquietudes para que tanto estudiantes como instructores tengamos la oportunidad de poder compartir nuestras experiencias. Eso es lo bonito de este proceso. Hermanos santos, tiene la palabra. Bueno, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Bueno, sí, realmente que cuando se quiere iniciar la lucha, siempre la lucha es de lo más difícil, porque el mal ese dentro de nosotros, que es muchísimo, que es grande, él tiene capacidad de reacción. Y como además de eso, no es solo la energía que alimenta al yo psicológico, es la energía de nuestra esencia, los valores energéticos de nuestra esencia que tiene capturada, secuestrada, pues todo el saber, todo el poder de esa esencia capturada la tiene él a su servicio, ¿verdad? Entonces, por eso reacciona con solo el hecho de que nosotros nos interesemos o aceptemos la idea de que tenemos algo malo dentro de nosotros y que ese algo malo es el causante de todos nuestros males, porque nos maneja mal, nos conduce mal, nos hace realizar malas acciones que tienen malas consecuencias. ¿Para quién? Para nuestras personas, ¿verdad? Y nuestra alma también. Entonces, sí, cuesta, pero primero Dios, al final vamos a tratar de dar una explicación con relación a ese trabajo, hermana. Oye. Sí quiero agregar, perdón que se me fue la idea anteriormente. Sí, como decías, nosotros tenemos muchos agregados psicológicos, pero esos agregados psicológicos tienen como una cabeza. Entonces, esa cabeza son los 7 pecados capitales, es la legión. Entonces, de esa legión se desprenden diferentes agregados, podríamos decir nosotros, pequeñitos, que a veces hasta nos cuesta verlo, ¿verdad? Pero sí, la hermana dijo algo, que digamos que ella intenta como estudiar uno y como que le atacan los demás. Entonces, eso se debe a eso, de que tenemos una infinidad de agregados, entonces nosotros tenemos que centrarnos primero en uno y no vamos a comenzar por un defecto capital, sino que tenemos que comenzar quitándole la energía a esos defectos que a veces nosotros no les damos importancia. Por eso se le llama agregado psicológico. Entonces sí, debemos comenzar con uno, hermano.
Perfecto. Creo que por ahí René Solórzano o creo que es Urania quieren participar. Por favor, habiliten el Buenas micrófono. noches, no sé si me escuchan porque voy conduciendo. Claro que sí, estimado hermano René, tiene la palabra. Yo entendí que la hermana hablaba sobre los agregados psicológicos. Dentro del agregado psicológicos, uno como estudiante gnóstico dice, yo no voy a poder con tantos agregados porque tengo tengo lo otro, pero siempre cuando uno se enfoca en eliminar un defecto, dentro de todo eso vienen más que están escondidos. Entonces, a veces por eso que uno dice, se me hicieron tantos. Entonces, yo tengo, bueno, mi experiencia, ¿verdad? De que digo, hoy no voy a hacer esto y de repente me aparecen otras cosas, ¿verdad? Entonces, a veces dice uno, no puedo. Entonces, como dice Nereida, ¿verdad? Es de empezar con el más principal, ¿verdad? Con el que me está afectando más. No sé si mi opinión ahí sería cierto. Perfecto, estimado hermano René. Claro, todos los aportes, todas las inquietudes que se generan son importantes, obviamente, porque esto permite, bajo el estudio de la misma lección o capítulo, pues darnos cuenta hacia dónde los vamos a enfocar en nuestra vida cotidiana, porque ahí tenemos que validar ese conocimiento. Esos defectos, esos yoes, sí, esos errores que están dentro de nosotros son los que nos tienen como un títere así. Cuando movemos la mano así, que es una marioneta, ellos nos manejan de esa manera. Pero cuando caemos en cuenta, pues cuando ya no vemos las cosas tan normales. Por eso es interesante, pues, darnos a la tarea de mirar si nuestro pensamiento, sentimiento, acción está manejado por estos errores o realmente vamos a empezar a identificar que el ser es el que está utilizando la palabra o está utilizando los pensamientos, los sentimientos o las acciones porque ahí es donde él se manifiesta. Esos son los niveles de la mente, pero básicamente en términos prácticos, y pues me gustó mucho lo que Lucy y Rosa comentaban, pues es caer en cuenta realmente y eso es lo que nos está enseñando esta lección o este capítulo. A medida que vayamos adentrándonos, vamos a tener la oportunidad de empezar a ver las cosas de forma diferente, es decir, no, claro, ahorita voy a empezar a identificar, ¿sí? Porque puede ser que el ego, un ego místico, un ego del orgullo, se estén pasando por el ser o se hagan pasar por el ser, haciéndonos creer que es el ser, pero no es el ser. Y eso es lo bonito de la enseñanza gnóstica, que nos va a permitir identificar eso. Entonces, recuerden, cualquier opinión, cualquier aporte, cualquier duda e inquietud, es buena manifestarla. Y de esa manera vamos no solo a entender, sino a comprender las lecciones y es la mejor forma para que nosotros avancemos dentro del propósito de cambiar nuestras propias vidas. Los planteamientos que se han hecho en función de poder identificar esa cantidad de agregados, pues ya eso indica que es una manifestación de nuestra conciencia y de nuestro real ser, porque queremos y estamos reconociendo que hay algo que debemos empezar a cambiar. Si nosotros decimos, es que así como estoy bien, es que a mí no se me dificulta concentrarme en una meditación, pues allí es cuando de verdad empezamos nosotros a decir, bueno, no hay una manifestación evidente de nuestro ser porque seguimos conduciéndonos por esa mecanicidad. Ya cuando empezamos a cuestionar, a dudar de cómo es que me están pasando estas situaciones, por qué respondo de esta forma, ya quiere decir que de verdad estamos empezando a avanzar por este grado de la conciencia en donde estamos reconociendo el error en el que estamos nosotros generando una acción, un comentario, un mal gesto, una mala palabra. Y cuando empezamos a decir, ¿será que sí estoy orando? Entonces eso implica que estoy generando un cuestionamiento para decir cuál es el agregado psicológico que me quiere distraer en este momento de oración y tengamos la certeza que cuando retomamos ese proceso de oración, de meditación, de reflexión, vamos a ser más conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro entorno y en nuestro mundo interior. Entonces, esos son los chispazos en los que nosotros debemos empezar a prestar atención porque allí está la manifestación del ser. Entonces, en la medida en que nosotros
con más frecuencia empecemos a identificar esas situaciones, es porque de verdad estamos entrando en ese camino del despertar de la conciencia. Entonces, estos interrogantes, estos planteamientos son esas inquietudes espirituales que tenemos. Y si no, pues no generaríamos como ese querer aprender, querer saber, querer buscar ese camino donde nos conduce a esa aclaración, aclararnos esas inquietudes. Entonces, esto es muy valioso, y qué valioso es también de verdad destacar estos discernimientos, porque es lo que el maestro nos dice: cuestionémonos y empecemos a darnos cuenta qué es lo que nos pasa en la vida cotidiana. Así que de verdad, muchas gracias por esas aportaciones que acabaron de hacer cada uno de ustedes. Ahora, a continuación, bueno, le damos la palabra a nuestra hermana Isis, a nuestra hermana instructora Isis, para continuar, ¿sí?, con la siguiente lección y poder profundizar específicamente en lo que es la esencia, la conciencia, y vamos a ir aclarando estos aspectos que hemos planteado. Estimada hermana, tiene la palabra. No, gracias. Bueno, vamos a seguir con el siguiente postulado. Dice: la esencia se encuentra embotellada por el yo psicológico. La humanidad actual ya no quiere más teorías, no quiere más mentiras ni más falsas leyes. Quiere saber la realidad de la existencia. Como sabemos nosotros, pues simplemente de nosotros hablar bonito o entender algo teóricamente, no vamos a hacer nada. Está bien, teóricamente es lo primero que se hace, pero no nos vamos a quedar solamente con la teoría. Por eso la gnosis se dice que es 100% práctica, porque todo lo que el maestro nos menciona en sus libros, todo es comprobable. El problema es que estamos atrapados entre esa infinidad de yoes o de efectos psicológicos. Entonces eso es lo que no nos deja a nosotros avanzar. Pero cuando nosotros comenzamos a quitarle energía a esos defectos, esos agregados psicológicos, poco a poco nosotros vamos a ir, ¿cómo se le dice? Liberando ese porcentaje de esencia que esos yoes, como nos dice aquí, tiene embotellada a nuestra esencia. Como nosotros ya hemos podido ver en el desarrollo de estos temas, hay cierta terminología que realmente tenemos que tenerla muy clara. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esencia, eso lo repetimos y lo repetimos mucho. Entonces, hay que comprender que la esencia es esa chispa divina, es esa partícula de Dios que nosotros tenemos y que es por medio de la cual nosotros podemos restablecer la conexión con nuestro Padre o nuestro íntimo, nuestro Dios, como nosotros le queramos llamar. Entonces, esa esencia se dice que está embotellada por el yo psicológico. Pero ¿por qué se nos dice que está embotellada? Resulta que nosotros como seres humanos somos de composición séptuple, o sea que poseemos 7 cuerpos. Los primeros 4 son de tipo inferior debido a los yoes que constantemente nos agobian. Esos 4 cuerpos, primero tenemos el cuerpo físico en esta tercera dimensión. Tenemos también nuestro cuerpo vital o cuerpo etérico. Tenemos el cuerpo astral que en nosotros, como ya lo mencionaron los instructores anteriores, se manifiesta como cuerpo de deseos. Y el cuarto, que es el cuerpo mental. Nos dice el maestro que cuando el cuerpo físico está dormido, se escapan los demás cuerpos. Junto al físico se queda el cuerpo vital. Ese cuerpo vital es el que se encarga de reanimarnos o de devolvernos las energías que nosotros hemos gastado durante todo el día, de las diferentes actividades que nosotros realizamos. Pues pongamos como ejemplo el teléfono celular, que ahora es muy famoso, todos tenemos. Bueno, cuando nosotros llegamos a nuestras casas y ya tiene que un 30%, 20%, lo que hacemos es conectarlo. Funciona igual
nuestro cuerpo físico. Ese cuerpo vital es como ese cargador que nos devuelve las energías que nosotros necesitamos. Y por eso también se vuelve muy importante mencionar en este momento lo que nos hablaban los hermanos Mendoza, parece, en la participación anterior, que nos hablaban de la importancia de la alimentación, porque de acuerdo a la alimentación que nosotros tenemos, de eso depende la calidad de energía que nosotros vamos a tener en ese cuerpo vital para que pueda pues ayudar a nuestro cuerpo físico, reanimarlo, ¿verdad? Entonces es muy importante para nosotros aprender a tener una buena relación con nuestro cuerpo físico. Ahora podemos ver en día que es raro aquel alimento que lleva las sustancias necesarias o que está, digamos, no está procesado. Entonces, todo eso es bien importante porque veamos que es el cuerpo vital el que necesita esa buena energía, esa calidad de energía. ¿Qué decir de nuestro cuerpo astral? Como sabemos, pues, cuando nosotros nos vamos a la cama después de nuestras labores diarias, entramos a ese mundo astral o lo que conocemos como nosotros cuerpo de deseos. Como ya lo repetimos, en nosotros, pues, se encuentra como cuerpo de deseos debido a esos yoes que, pues, atrapan, ¿verdad?, nuestras energías. Entonces, es así como durante el sueño nosotros repetimos lo que hemos hecho en el día. Pongamos un ejemplo. Pongamos el ejemplo de un caballero. Digamos que en el día se quedó extasiado viendo un vehículo, último modelo, y aunque sabe que no lo puede tener, pero ya se quedó fascinado en eso. Y durante el sueño, lo que es común, que ya se sueña que anda manejando el vehículo. Entonces, veamos que realmente así funciona en nosotros el cuerpo astral o cuerpo de deseo. Simplemente es como una repetición y lo que no logramos hacer, digamos, físicamente, no lo logramos hacer en este plano físico, lo hacemos en el mundo de los sueños. O pongamos otro ejemplo, no nos vamos a quedar solo con el ejemplo del hombre, nosotros de mujeres, ¿verdad? Vamos en la calle, vimos un maniquí de un vestido muy bonito y nos quedamos contemplando aquel vestido. En la noche tengamos por seguro que, de acuerdo a ese nivel de identificación que nosotros tuvimos en ese momento, vamos a estar soñando que ya andamos luciendo ese vestido. Entonces, realmente así funciona en nosotros, lastimosamente, el cuerpo astral, ¿verdad? Cuerpo de deseo. Siempre son, pues, las mismas representaciones que pasaron en el día, nosotros las repetimos durante la noche. ¿Y qué podemos decir del cuerpo mental? Que nos dice el maestro que nuestra mente es como una mala secretaria. Y una mala secretaria, pues, va a ser una secretaria que no nos pasa bien la información. Nos da una información equivocada. Por ejemplo, un hombre es atendido amablemente por una señorita en cualquier centro de servicio que nosotros vamos. Muy amablemente la persona pues le habla de una forma muy, digamos, educada, ¿verdad? Pero viene esa mala secretaria, que es nuestra mente, y comienza a mandarle esos mensajes. Mira cómo está sonriendo, mira qué bonito te habla, mira cómo te ve, quizás le gustas. Entonces, esa es nuestra mala secretaria, porque todas esas manifestaciones o esas impresiones son recibidas por nuestra mente, por nuestra mala mente, y pues comenzamos nosotros a fantasear. Y como es recurrente lo que hacemos nosotros durante
el día, pues lo repetimos en la noche, entonces viene aquel caballero y en la noche está hasta soñando que ya está con esa persona, ¿verdad? Está hablando, qué sé yo, pero es así como funciona en nosotros ese cuerpo astral, lastimosamente, como cuerpo de deseos, por esa chispa divina que estos 4 cuerpos tienen atrapada. Pero hablamos que son 7. Los otros 3, pues, son de tipo superior. Estamos hablando del cuerpo de la voluntad, el cuerpo de la conciencia y el cuerpo del íntimo, que son los que conocemos como Atman, Buddhi y Manas. Atman, o sea, el íntimo. Y nos dice el maestro que Atman tiene sus 2 almas gemelas, así le llama él, que es Buddhi y es Manas. Buddhi es el alma humana y Buddhi es el alma divina y Manas es el alma humana. Entonces, cuando nosotros logremos ir trabajando con esos agregados psicológicos, con esa eliminación que no la vamos a conseguir de la noche a la mañana, conforme nosotros vayamos desarrollando estas clases, pues se nos van a ir dando las técnicas necesarias o adecuadas para esa eliminación, porque no quiere decir que porque aquí ya tengo un defecto, ya lo tengo estudiado y simplemente por arte de magia lo eliminé. Es todo un proceso que después lo vamos a ver porque también vamos a recibir la ayuda de nuestra Madre Divina. Pero como lo dijimos, ¿verdad? En otras clases más internas, pues se le va a dar esa información más profunda. Entonces, cuando nosotros vamos desembotellando esa esencia, entonces esa chispa divina o ese embrión áureo que le llama el maestro, esa conexión que nosotros tenemos, entonces vamos a ir logrando ayuda de nuestro Padre, porque si nosotros buscamos a nuestro Padre, pues Él nos va a ayudar, pero si nosotros nos creemos que somos autosuficientes y en ese momento ya se está manifestando en nosotros el ego, entonces no vamos a avanzar. Tenemos primero que saber que hay una esencia y que hay que sacarla de ese frasco en que lo tienen, pues, lastimosamente los agregados psicológicos. Vamos a dar paso a la siguiente diapositiva. La espada de la voluntad. Debemos recobrar nuestra memoria con el despertar de la conciencia. Solo negándonos a nosotros mismos, matando los defectos y autoobservándonos, triunfaremos. La eliminación de los defectos se logra empuñando la espada de la voluntad. Lastimosamente, como lo mencionamos, pues nuestra voluntad está apoderada, o sea, el ego se apodera de nuestra voluntad. Tenemos nosotros una mala voluntad. Recordemos que esos 3 traidores de los que nos hablan, pues eso no lo queramos nosotros buscar externamente, sino que esos 3 traidores se manifiestan en cada uno de nosotros y uno de ellos sabemos nosotros que es la mala voluntad, que es representado por Caifás, el demonio de la mala voluntad. Cuando nosotros vamos trabajando poco a poco en esa voluntad, nosotros pues vamos a ir haciendo lo que nos dicta nuestra esencia, no lo que nos dictan nuestros agregados psicológicos. Vamos a dar paso a la siguiente diapositiva. Creo que es para el hermano Santos Guillén. Por favor, estimado hermano Santos, puede habilitar el micrófono. Muy bien. Ya lo hicimos. Bueno, hermanos, nos apareció en el desarrollo del libro este tema
la transmutación alquímica, ¿verdad? Como los dos ya los hemos escuchado y tienen que ver con el segundo factor, que es el nacer, entonces tenemos que explicar, pero de alguna manera pues los términos nos resultan un poquito misteriosos y extraños, no son comunes. Hemos recurrido a obtener conceptos en algunas fuentes, ¿verdad? Alquimia, dice, es una práctica protocientífica y filosófica antigua que buscaba la transmutación de materiales básicos o metales corrientes en oro, dice. El descubrimiento del elixir de la larga vida, dice, de la inmortalidad, dice, y la transformación espiritual. También dice otro concepto, esta ciencia se ocupó de la transmutación de metales y trató, dice, en vano de descubrir lo que era la piedra filosofal. Lo que era la piedra filosofal para obtener oro, dice, y el elixir de larga vida. Entonces, vamos viendo de que los conceptos nos dejan un poco siempre en misterio y nos dejan con poco aprendizaje. Transmutación, dice, del latín transmutar, dice, convertir, cambiar una cosa en otra, dice. Los alquimistas, dice, pretendían transmutar los metales en oro. Dice. Están relacionados los dos conceptos, ¿verdad? Es sinónimo de transformación de una cosa en otra, pero de naturaleza superior. O sea, no es una simple transformación de apariencia, tal es de que se ha manejado de que con la transmutación, con la alquimia se podría transmutar el plomo en oro, dice. Aunque eso es una comparación, un símil, ampliamente en el nacer, que la transmutación es el oro es solar, es cambiar nuestros cuerpos lunares, cambiarlos a cuerpos solares que tienen el brillo del oro, ¿verdad? La cosa estaba difícil y con el gran interés que para que ver si les descubrían oro, ¿verdad? Seguro. Si les descubrían la forma de hacer grandes riquezas de oro, ¿verdad? Entonces, pero no, el maestro nos ha enseñado que la transmutación alquímica es transmutar el plomo de nuestros agregados psicológicos, que son negro, el color del plomo es oscuro, transmutarlos en el color dorado del oro, que es el color del sol, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación que podríamos dar sobre el título de la diapositiva, ¿verdad? Dice, la alquimia en los seres humanos es de naturaleza sexual, dice, porque con un gran sentido espiritual, porque, dijimos, tiene que ver con el nacimiento segundo, con el segundo factor del nacer. Entonces, que esa es una práctica de naturaleza sexual, ¿verdad? Pero no como siempre se ha conocido. Ya como se ha conocido que la practica la humanidad, la hemos practicado, hasta que vino el maestro Samael a darnos la claridad sobre la práctica.
y sirve para crear nuevos vehículos, nuevos sentidos internos, mediante procesos de transmutación que podrían, dice, tener manifestaciones externas, porque un alquimista que ya ha logrado cambios internos, muy bien puede ¿cómo se llama? Manifestar ese poder de alquimista en el mundo físico. Quizás por eso es que los gobernantes querían que quien se decía alquimista les transformara plomo en oro. Entonces, no necesariamente en algunas circunstancias, si bien podría un alquimista hacer un trabajo de transmutación multiplicar algo. Un trabajo de alquimista está el que hizo el Maestro Jesús en la multiplicación de los peces, ¿verdad? Ese fue ¿cómo se llama? Un trabajo de alquimia que materializó en el mundo físico el Maestro Jesús, ¿verdad? Esa cita está bueno, luego voy a buscar la cita de la multiplicación de los peces. En Mateo 14, 13, 21. Ese es un trabajo alquímico que hizo el Maestro, pero porque él ya era un alquimista transmutado, ¿verdad? Entonces, porque la transmutación alquímica sirve para cambiar el dolor en alegría, dice, la ira en compasión, el miedo en valentía, la frustración en paciencia, el victimismo en agradecimiento, en gratitud, la debilidad en fuerza interior. Entonces, es un proceso que sirve, que tiene que ver con el nacer, con el segundo factor, y que sirve para transformación interna del ser humano. Así como la eliminación nos sirve para eso, la transmutación también nos sirve para eso, para la transformación interior, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos explicar sobre la transmutación alquímica, porque en el libro solo encontramos eso, que mencionaba que solo trabajando en la transmutación alquímica de nuestro laboratorio humano es que podemos cambiar nuestras energías lunares a solares. Si hay alguna pregunta con lo expuesto, pues con mucho gusto trataremos de responder. Perfecto. Bueno, ya levantaron la mano. Muy bien, estimada hermana Rosa, tiene la palabra. Por favor, pues las demás hermanas y hermanos, es importante que también hagan o planteen sus inquietudes, y esperamos también la opinión de nuestros hermanos, nuestra hermana Estela y nuestro hermano José. Entonces, estimada hermana Rosa, tiene la palabra. Gracias, hermano. Bueno, yo tengo una pregunta. La hermana Isis hablaba sobre las impresiones en el astral. Mi pregunta acerca de eso es, ¿uno acumula impresiones en el astral a través de la vida, a través del tiempo, o a medida que las va, por ejemplo, las de hoy, esta noche ya se pierden o se siguen acumulando una sobre la otra? Pues se podría decir que sí, ¿verdad? Se pueden acumular porque a medida que nosotros le vamos dando más energía a los defectos psicológicos, estos pues obviamente se van a reproducir. Entonces, no es tampoco que digamos, se van a manifestar solo en el plano astral, sino que es como, o sea, lo que nosotros hacemos en el día, obviamente, lo repetimos en la noche. Entonces, una impresión mal digerida durante el día, nosotros en el plano astral o cuerpo de deseos,
pues nosotros le vamos a dar cabida, ¿verdad? Digamos, un insulto, por ejemplo. Alguien nos insultó, nos dijo algo, ya nosotros, pues digamos que en el plano físico nosotros no, o sea, solo nos quedamos callados, pero puede que en el plano astral, pues nosotros hasta golpeemos a esa persona, ¿verdad? Entonces, veamos que aunque nosotros no se manifieste, en nosotros no se manifieste, digamos, en todos los diferentes sentidos o centros, puede que ya en el plano astral, si nosotros recurramos hasta a golpes y también perdemos energía en el plano astral. No sé si le queda claro. Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahí aprovechando pues para poder aportar, pues son temas que vamos a ver posteriormente, pero que ya generan inquietudes en nosotros. Podemos adelantar que las impresiones es un alimento. Y hacer un alimento, esto lo aprovechan los agregados para que se proyecten en esos planos y ellos poder hacer su trabajo, ¿sí? Porque no es lo mismo decir el ego cómo actúa en lo emocional o cómo actúa en el pensamiento o en la parte motora instintiva sexual, como ya veíamos anteriormente en algunas lecciones, porque cada centro tiene una funcionalidad y ese es el objetivo de nosotros irnos adentrando en esos espacios, en esos aspectos de forma experimental para darnos cuenta dónde se desarrollan estos errores en nosotros a través de pensamientos, de sentimientos o de acciones, es decir, de forma motora instintiva o sexual. Y por eso, pues, en este nivel, pues nos damos la oportunidad para poder ir avanzando. Por eso hablamos de niveles de estudio y de grados de aprendizaje, lo que vamos a ir adquiriendo. Pero en términos prácticos se ha definido de forma muy, no digamos sencilla, sino valga la redundancia práctica, cómo nosotros podemos darnos cuenta o evidenciar que eso se proyecta en nosotros, que se puede proyectar una impresión, como decía nuestra hermana Isi, que no se digiere porque es un alimento, pues se va a proyectar en nuestras emociones, ¿sí? Con un sentimiento, se va a proyectar con un pensamiento, se va a proyectar con una acción, es decir, de forma motora instintiva sexual. Si nos adelantamos un poco a nivel trascendente, pues las emociones es el astral, el intelecto es lo mental y lo motor instintivo sexual es lo causal. Entonces ya después vienen unas conclusiones contundentes y decimos, wow, ya me estoy adentrando en los aspectos de la suma teología. Pero hay algo muy interesante, que estamos colocando esto o estamos desarrollándolo en cuestiones de las vivencias que cada uno de nosotros pues se nos están dando en la cotidianidad. Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo la teoría a través de la práctica surge dentro del propósito mismo del trabajo, y por eso siempre vamos a escuchar en la mayoría de los libros del maestro que se habla del despertar de la conciencia. Por eso este módulo número 2 se llama el despertar del hombre. Entonces es interesante. Acá en el chat pues también Edwin nos da pues un aporte bien interesante. Dice, cuando comes y no estás concentrado en el alimento sino en el celular, entras en malas impresiones. Sí, también se da eso. Pero a medida que vayamos avanzando lo vamos a ir entendiendo, pues partiendo del hecho de entender nuestra psicología particular y así de esa manera. Entonces, no solo la comida, si estamos haciendo una actividad. Si vamos al trabajo y vamos a pensar que tenemos que pagar los recibos del agua, de la luz o del teléfono, pues no vamos a hacer bien el trabajo porque estamos preocupados por lo que tenemos que hacer o por las deudas que tenemos. Y pues así, con los ejemplos de la vida cotidiana, vamos a poder dar alcance y respuesta a esos aspectos. De una manera muy precisa se nos han aquí clarificado unos aspectos interesantes, porque eso nos lleva a entender que entonces todo lo que estamos haciendo durante nuestro día, en los diferentes momentos y en las actividades que debemos desarrollar, eso va a ser realmente el alimento y el sustento que en el plano astral vamos a evidenciar. Entonces de allí algunos sueños que vamos a tener que recordar, situaciones específicas que hemos vivido, y no solo del día presente, sino de los días anteriores. Entonces, estamos aquí aclarando un mensaje importante, y es que debemos estar
supremamente alertas a lo que estamos haciendo, a lo que estamos sintiendo y a lo que estamos pensando en todo momento y en todo lugar, porque eso es lo que nos va a seguir realmente alimentando los agregados psicológicos. Si estamos en verdadera sincronía en el día a día con lo que pensamos, sentimos y hacemos, pues lo que se va a representar en el mundo de los sueños, pues va a ser algo completamente claro y preciso para nosotros. Entonces, de allí la importancia de empezar a identificar muy bien estos temas tan interesantes que nos empieza a plantear el maestro, porque eso es lo que nos conduce al despertar, que nosotros cada vez más tengamos la capacidad de identificar y reconocer qué estamos haciendo en el día a día, que no lo vivamos mecánicamente, sino que estemos allí realmente muy atentos a todo lo que esto implica. Entonces, todo lo que nosotros estamos viviendo en el día a día nos va a servir realmente como material de trabajo con el agregado psicológico, y lo está aclarando realmente aquí también en su opinión Edwin en el chat. Si ves algo feo o un accidente, también entran impresiones por el plexo solar, claro, porque toda la parte emocional es lo que estamos nosotros recibiendo permanentemente. Entonces, de allí la importancia de estar muy atentos a todo lo que estamos vivenciando en el día a día y así tener claridad en los diferentes momentos de la vida cotidiana. Bueno, si no hay más inquietudes, más dudas o más aportes, bueno, nuestros hermanos instructores pueden proseguir con la explicación acorde a las temáticas que estamos desarrollando. Bueno, vamos a continuar. Nos dice el maestro que en el plano astral, si el alumno aprende a salir consciente de su cuerpo físico, puede pedir ayuda a la Gran Logia Blanca, dirigida por el Gran Maestro Jesús el Cristo, pero esto ocurre como consecuencia de su trabajo esotérico. Como lo decíamos en clases anteriores, el objetivo de nosotros debe ser pedir ese auxilio, pedir esa ayuda a esos maestros que los podemos encontrar en el plano astral, pero lastimosamente por nuestros agregados psicológicos nosotros vamos y a repetir, como hemos dicho muchas veces, a repetir lo que hacemos durante el día. No nos damos cuenta nosotros que realmente estamos en el plano astral o en el mundo de los sueños. Nosotros seguimos haciendo lo que hacemos durante el día. Si trabajamos en un mercado, trabajamos en una oficina, nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos vendiendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros poder identificar cuando nosotros estamos en ese mundo de los sueños? Porque allí nosotros podemos tener esa conexión con estos grandes seres. Nosotros podemos ir a pedir ayuda a esos grandes maestros como Jesús de Nazaret, podemos pedir ayuda a Maestro Samael, todos esos mensajeros que nosotros conocemos. Entonces, realmente ese es el objetivo, no simplemente ir ¿qué? Imagínense nosotros con los agregados psicológicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en un plano astral? Imagínense que ir digamos, ir a otro país, pero ¿qué vamos a lograr con eso? Si nosotros vamos a andar conscientes en el plano astral, que sea ese el objetivo de nosotros, pedir instrucción o también poder descubrir cuáles han sido nuestras vidas anteriores. Por ejemplo, nosotros no sabemos cómo hemos andado en una vida anterior. Entonces, dependiendo de lo que nosotros hemos hecho en vidas pasadas, esa es la consecuencia de cómo nosotros vivimos ahora o de las cosas que nos suceden, que nosotros a veces decimos, bueno, ¿y por qué me pasa esto? Si yo soy buena persona, yo le ayudo a todo el mundo, yo trato de llevar una conducta recta, pero ¿por qué solo cosas malas me pasan? Porque nosotros realmente no somos conscientes de nuestras vidas pasadas. Al tener nosotros ese despertar, nosotros andar conscientes en ese plano o mundo astral, nosotros podemos ir a esos registros, ¿verdad? Donde están
todo lo que nosotros hemos sido o hemos hecho en vidas pasadas. Entonces veamos la importancia de que nosotros despertemos conciencia. Y nos dice el maestro que para nosotros poder despertar conciencia necesitamos el sentido de la autoobservación. Pero ese sentido de la autoobservación nosotros lo vamos a lograr, nos dice él, por medio de la meditación. Porque si nosotros, digamos, andamos durante el día y decimos, sí, yo me estoy autoobservando, puede que suceda lo que nos dijo el hermano Jesús, que sea un defecto, un yo místico, el que nos dice, ay, sí, mira, ahora te andas autoobservando. Entonces, si nosotros estamos alimentando, imagínense qué complicado es esto. Si nosotros estamos alimentando a ese yo, siempre vamos a estar engañados de que nosotros estamos haciendo el trabajo y realmente no es así. Y en nuestra vida diaria, nosotros siempre vamos a tener manifestaciones desagradables o acontecimientos que no son gratos para nosotros, porque nosotros estamos engañados, que nos estamos autoobservando cuando realmente es un defecto. Entonces nos dice el maestro que para evitar eso nosotros debemos recurrir, nos dice él, nos da una técnica, la técnica de la meditación, porque por medio de la meditación nosotros vamos a poder despertar, dice él, nuestro policía interior. Es aquel que nosotros, digamos, vamos a hacer algo malo, sabemos nosotros que vamos a hacer una mala acción, pero es el que nos dice, no lo hagas, porque mira las consecuencias de esto, es como cabal, un policía que nosotros pues nos pone hasta multas, ¿verdad? Es así eso, nos dice esto no se hace porque si no hay infracción. Entonces veamos con un ejemplo así, ¿verdad? De la vida diaria, que realmente ese policía interior nosotros debemos despertarlo para que no nos vaya a pasar que sea un defecto místico el que nosotros estamos alimentando. Vamos a dar paso a la siguiente diapositiva. Se nos dice que no es peligroso salir del cuerpo físico. Como nosotros hemos podido vivenciar, hay muchas personas que no avanzan en estos estudios y lejos de avanzar, lo que hacen es impedir a que otros hermanos se desarrollen, porque hay muchas personas, o no simplemente que van a ser, que estén en estos estudios, sino que es lo común, que cuando se habla de cuerpo, de mundo astral, del plano astral, salidas en cuerpo astral, entonces las personas meten miedo y dicen, imagínate que vos te desdoblás y ya no te vas a poder regresar, porque creo que todos hemos escuchado esa, o sea, son desaciertos, pues realmente es falso que nos va a pasar eso, pero es así como los yoes, por medio del miedo, a veces frenan que nosotros podamos entrar conscientemente en esos planos, en ese plano astral, en este caso. Entonces, debemos practicar, nos dice, el despertar, la clave sol, como ya lo hemos mencionado, sujeto, objeto y lugar. Estarnos preguntando constantemente quiénes somos, pero de una forma consciente. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿En qué lugar nos encontramos? El objetivo, ¿por qué nosotros estamos acá? Y el lugar, el escenario en que nosotros nos estamos desenvolviendo. Hasta acá esta diapositiva. Vamos a dar paso al hermano Santos. Por favor, hermano Santos, habilite su micrófono.
Bueno, sí, dice, el Maestro Jesús el Cristo enseñó el camino rasgando el velo. El venerable Maestro Samael Aún Weor descorrió totalmente ese velo entregado a la humanidad, entregando a la humanidad el arcano AZF. Nos ha brindado el Maestro Samael de manera explícita y develada las enseñanzas gnósticas que en otras ocasiones o etapas de la humanidad no podían ser expuestas y compartidas con libertad, ¿verdad? Como lo hacemos en este tiempo, como se hace en este tiempo, porque hasta nosotros tenemos la libertad de poder transmitir lo que nos ha enseñado el Maestro Samael y lo poquito que tal vez hemos comprendido y comprobado. Y entre esas enseñanzas que no podían compartirse antes a la humanidad de la manera en que ahora se hace, está la enseñanza del arcano AZF. ¿Y qué es un arcano? Dice. Un secreto muy reservado y de importancia. Se nombra como tal, como arcano, dice, especialmente a una cosa recóndita, reservada. Y sí era reservada para unos pocos. Algo muy secreto, dice, los arcanos de la alquimia. Y ya esos son conceptos encontrados en un diccionario de 1927, ¿verdad? El arcano ZF o gran arcano, gran secreto, ya sabemos que significa secreto la palabra arcano, enseñado por el venerable Maestro Samael Aún Weor, es la práctica central de la alquimia sexual gnóstica, definida como la unión sexual del hombre y la mujer sin eyaculación del semen. Su objetivo es la transmutación de la energía sexual y espiritual para lograr la castidad y otras virtudes, dice, entre ellas la transformación de los cuerpos lunares en solares, dice. Estos son conceptos ya encontrados en el libro Matrimonio Perfecto. ¿Y qué es AZF? Dice, significa agua, azufre y fuego, dice. Pero hablamos en el título que dice, el Maestro Jesús había enseñado ya el arcano, dice. Solo que lo había enseñado de forma sistemática, medida, tal vez explícita de labios a oídos a algunos, sus apóstoles, por ejemplo, aunque también queda implícito que se lo enseñó a la samaritana. Esto está en San Juan 4, versículos 14 al 17, ¿verdad? También a Nicodemo se infiere de que se los enseñó. Esto está en Juan 3, versículos del 6 al 10, ¿verdad? Allí podemos ver de que hay más citas bíblicas en donde se evidencia que el Maestro Jesús ya enseñaba el arcano, pero no como lo ha enseñado explícitamente el venerable Maestro Samael Aún Weor, ¿va? Es el método para lograr el nacimiento segundo, dice. El gran arcano, el gran secreto es enseñarle al hombre que su forma de utilizar la energía sexual con fornicación está equivocada. Además de equivocada, es la causa de todos sus padecimientos, porque esto es obra de los yoes, la fornicación, y que, como se le llama pecado original, dio origen a toda la variedad, toda la legión de pecados que le hacen la vida infeliz a la humanidad.
y nos hacen padecer dolorosas consecuencias, ¿verdad? Dicho de una palabra, en palabras sencillas, es enseñarle al hombre de que estaba equivocada su forma de su sexualidad, pues que practica, que tal vez en algún tiempo tuvo la oportunidad de saber que eso estaba incorrecto, pero por acción de los yoes quedó en la oscuridad. Entonces, ¿se imaginan qué dificultades podía haber tenido en su época el Maestro Jesús? Si aún en este tiempo irle a hablar a alguna persona de que su práctica sexual con fornicación esté equivocada, no es la correcta, que existe otra, y más si esta persona es mojigata y puritana, ponen el grito en lo alto, pues para condenándonos. Por eso, por darle esa explicación, esa aclaración, ese gran secreto. Así que es valiosísima, fue de gran valor las acciones del Maestro Jesús y pues valiosísima en estas alturas de la vida la obra que ha hecho el Maestro Samael explicándonos detalladamente lo que es el gran arcano AZF, que tiene que ver con la práctica del segundo factor de la revolución de la conciencia, que también los enseñó el Maestro Jesús. Pues hasta aquí sería mi explicación sobre ese breve párrafo que estaba en el libro que estamos estudiando, ¿verdad? El despertar del hombre. Y si hay algunas preguntas, pues con gusto trataremos de responderlas. Perfecto, estimado hermano Santos. Ahora, hace un momento, nuestra hermana Lucy pues había solicitado tener la palabra, ya se la vamos a otorgar para poder ya ir finalizando con la temática de la sesión número 4 del módulo 2. Y se plantea pues algo bien interesante y mencionaron un libro que es El matrimonio perfecto, es un libro maravilloso que pues dentro de los niveles de estudio pues posteriormente tendremos la oportunidad de poder trabajarlo y pues poder hablar de estos temas en profundidad. Se nos plantea aquí sobre la alquimia a este nivel y tiene que ver con ese proceso de transformación y de transmutación. Y el hermano Santos pues da un ejemplo muy claro y muy concreto sobre eso, de cómo cambiar o de cómo se da una cosa sobre la otra. Entonces se hablan de defectos y se hablan de virtudes. Entonces ahí vamos a tener un ejemplo muy práctico para poder avanzar sobre eso. Ya después se nos va a develar el proceso pues sobre lo que es el arcano y qué es lo que significa. Claro está, pero necesitamos primero tener estos basamentos que nos van a permitir ese proceso de profundización que pues obviamente es bien interesante y que tiene pues una función muy especial dentro del propósito de nuestras propias vidas. Ahora pues bueno también pues nos han colocado algunos aportes, pero vamos a otorgarle la palabra a nuestra hermana Luz y por favor, la pregunta que tienes, puedes hacerla en estos momentos para que habilites el micrófono. Sí, bueno, en sí creo que mi conciencia no es capaz de captar tanta enseñanza. Una de ellas hablaba de 7 cuerpos, nuestra instructora. Son reales, palpables, es como nuestro cuerpo físico que toco, así son nuestros 7 cuerpos que menciona ella. Y bueno, tengo muchas inquietudes. Hablan de transmutar, una transmutación. ¿Cómo? O sea, es transformar lo que tenemos
psicológicamente. Bueno, esas son mis preguntas. Perfecto. Hermanos instructores, Isis. Sí, sí, la primera pregunta que hacía, si esos cuerpos son palpables. Nos habla el maestro incluso de que nosotros podemos accesar a esos mundos en estado de yinas. Significa que nosotros hasta podemos entrar en esos planos con el cuerpo físico, pero en ese estado de yinas. Entonces, sí son comprobables, o sea, sí son reales esos cuerpos. Y lastimosamente nosotros tenemos como real este plano físico de las 3 dimensiones, pero realmente hay algo que es más profundo todavía, que ya nuestra mente, pues es bien difícil que la logremos captar, pero esos cuerpos son 100% reales. Lo explican. Perfecto, estimada hermana Isis. También, pues en los libros, pues ya el maestro nos viene dando unas claves experimentales que nos permiten pues poder palpar lo que son esos planos superiores de conciencia en nosotros. Lo que dice nuestra hermana Isis, claro, ya saliendo del cuerpo físico podemos palpar esos planos, pero dentro de nosotros tenemos la posibilidad de poderlos palpar. Por eso se habla de pensamiento, sentimiento y acción, motor instintivo sexual. Ahí tenemos la representación de esos planos. Y esta es clave maravillosa para que la tengamos en cuenta. Lo emocional es lo astral en nosotros, lo intelectual es lo mental y lo motor instintivo sexual es lo causal. Entonces, ahí nos damos cuenta que están tan cerca, pero necesitamos despertar conciencia para poder caer en cuenta en ese proceso. Entonces, tengamos eso en cuenta, no lo perdamos de vista y vamos a leer lo que nos dicen también en el chat antes de dar la palabra a nuestro hermano Daniel. Dice, hola, buenas noches. Mi pregunta es, el ponente presentó los conceptos rasgar el velo. No me quedó claro la diferencia entre lo que dice la Biblia según Jesús y lo que dice la Gnosis. ¿Cuál es la diferencia? Interesante pregunta, ¿sí? Y luego, Edwin, vamos a leerlas. Dice, la película del Guerrero Pacífico también es buena enseñanza. Mucho. Bueno, está dando una recomendación para que la tengamos en cuenta. Pero entonces, quisiéramos que nuestros hermanos pues contestaran a esta pregunta, ¿sí?, que hace Joey de Paz, para posteriormente darle la palabra a nuestro hermano Daniel. Entonces, hermano Santos. Sí, rasgar el velo es algo que está velado, algo que está escondido, ¿verdad? El maestro Jesús dice, rasgó el velo. O sea, estaba oculto tras ese velo. Y tras ese velo lo que estaba oculto era lo que el maestro Samael ha llamado el gran arcano AZF, que, como expliqué, el gran secreto, lo que estaba oculto era la enseñanza con relación al mal uso del sexo que hacía la humanidad, que hemos venido haciendo durante este tiempo. Pero hoy, en nuestros tiempos actuales, el maestro Samael no solo ha ampliado más pues lo que enseñó el maestro Jesús. El maestro Jesús les enseñó de lo mismo. Esto está equivocada su sexualidad. La sexualidad sirve para este propósito positivo, para transformarse en recuperar las virtudes y facultades perdidas, crear los nuevos cuerpos, convertirlos en solares y hasta alcanzar el grado de un Cristo, porque también decía, las cosas que yo hago vosotros las podréis hacer y aún mejores. Entonces, pero todas esas mejorías, todas esas transformaciones se obtienen haciendo un cambio en eso que estaba velado,
en ese conocimiento que estaba velado, que era el mal uso que ha hecho la humanidad de su sexualidad y cómo puede utilizarla bien y para qué cosas buenas le va a servir. Ese es el gran secreto, el gran arcano, pero Jesús solo lo descubrió, lo empezó a divulgar, no en detalle como lo ha hecho el maestro Samael, cosas que no hace porque lo quiere hacer, sino que él mismo, maestro Samael, dice, yo solo cumplo órdenes, dice, estoy cumpliendo, terminando la obra de Jesús el Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí es un ejemplo de que está terminando la obra de Jesús el Cristo porque está ampliando ese gran secreto develado, ese gran secreto que estaba tras el velo escondido y que Jesús rasgó para que hoy en nuestros tiempos y para dicha de los que hemos tenido la bendición de nacer hablando la lengua española que el venerable maestro ha hablado, pues hemos tenido la dicha de conocer su enseñanza y esta enseñanza con relación al gran secreto, al gran arcano, ¿verdad? Esa es mi respuesta para... Perfecto, estimado hermano Santos. Y pues sumándonos a ese propósito en términos prácticos, porque la pregunta está muy interesante, pues rasgar el velo es como si nosotros tuviésemos así los ojos, aún teniendo los ojos, pero no podemos ver. Y cuando nosotros quitamos ese velo, pues ya podríamos ver. Puede sonar un trabalenguas o puede ser una explicación como si fuese un trabalenguas, pero tiene que ver con que lo que no podemos ver ahora sí lo podemos ver. Y se puede hablar de ese proceso. La diferencia en lo que dice la Biblia según el Maestro Jesús y la Gnosis, pues la única diferencia son los tiempos en que se dieron los momentos, porque la Gnosis, cuando hablamos de la Gnosis, hablamos de un conocimiento trascendental. Recordemos lo que estudiamos en las primeras lecciones del despertar del hombre de introducción a la Gnosis. Por eso hay que ir trayendo lo que vamos estudiando y ahí vamos aclarando estos aspectos. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, los tiempos en que los mensajes se han entregado, porque el Maestro Jesús también, así como decía nuestro hermano Santos, que el Maestro Samael pues rasga el velo para entregar una enseñanza, el Maestro Jesús en su momento también hizo lo mismo. Pero, de igual manera, en términos prácticos, lo que tenemos que, o cómo lo podríamos definir, es que cuando se rasga un velo es cuando ya se puede presentar algo y nosotros tenemos la capacidad de poderlo ver. Pero aún así que decía el Maestro Jesús, que aún nos muestran las cosas y ni siquiera así queremos ver o podemos ver, o no escuchamos. Entonces hay enseñanzas en la Biblia que dicen que los muertos sigan a sus muertos, o que aún teniendo oídos no se escucha, ¿sí? Entonces, por eso es interesante tener esta introducción maravillosa para que nos demos cuenta de los alcances que tiene la enseñanza gnóstica samaeliana y poder nosotros ir develando este conocimiento maravilloso que está dentro de nosotros y que tiene que fluir para que obviamente nos demos a la oportunidad de que la misma gnosis se desarrolle en nosotros. Entonces, vamos a darle la palabra a nuestro hermano Daniel y posteriormente a nuestros hermanos Estela y José. Por favor, Daniel, habilita el micrófono. Sí. Solamente queriendo dar un aporte para fortalecer la pregunta de la hermana Lucy en relación a la realidad de la existencia de los cuerpos que mencionó mi hermana Isis. Hacer mención, pues, que vale la pena recordar, o mejor dicho, hacer una breve mención del pasaje bíblico en aquel en el que fueron invitados a una fiesta por un rey, y el requisito era asistir pues con el traje de bodas a una fiesta de bodas, y luego llegando el anfitrión se dio cuenta que había uno y no tenía el traje de bodas, y ordenó que fuese echado fuera, y donde es el llanto y crujir de dientes. Entonces,
esa es una alegoría, esa es una referencia clara y ahí está velado. De hecho, está velado el misterio de la alquimia o de la transmutación, precisamente porque a eso se refiere. Entonces, la transformación de un cuerpo en un estado a otro estado, a eso se refiere la transmutación. Entonces, diciendo, reforzando a la hermana Lucy que sí existen esos cuerpos, pero están en un germen, digámoslo así, son lunares. El problema es que tenemos el ego. El ego tiene apoderado el 97% de nuestra conciencia, por ende, como el ego es lunar, obviamente pues proviene de los bajos instintos, y el infierno y el abismo obviamente es frío. Entonces, esos cuerpos los tenemos pero en estado lunar. ¿Qué es lo que se debe hacer a través de la transmutación? Es transformar esos cuerpos y convertirlos en ese traje de boda del alma. En términos gnósticos samaelianos, es convertir los cuerpos lunares en cuerpos solares. Esa es la misión, y de esa manera podríamos hacer uso consciente de esos vehículos. Cuando menos, dice el maestro, morir naciendo o nacer muriendo, convertirnos por lo menos en bodhisattvas. Y un bodhisattva es un hombre con sus 4 cuerpos, con sus 4 cuerpos cristalizados. Los 4 cuerpos inferiores que nosotros los tenemos por de pronto los tenemos lunares. Entonces, de esa manera podríamos hacer uso de esos vehículos y poder realizar lo que decía mi hermana, pues indagaciones en las diferentes esferas, diferentes planos, el mundo de la conciencia, el mundo pues molecular, el mundo electrónico, o sea, muchos campos que actualmente no tenemos acceso pues por el estado lunar en el cual nos encontramos. Ese era mi breve aporte, hermanos. Saludos. Perfecto, muchas gracias, estimado hermano Daniel. Bueno, vamos a darle la participación a nuestros hermanos Estela y José. Por favor, habiliten su micrófono. Buenas, paz inverencial a todos. Interesante la pregunta. Quisiera complementar un poco a la pregunta de la señora de Paz respecto a esa comparación, ¿verdad? De la enseñanza de la Biblia y la enseñanza gnóstica. Recordemos que hay diferentes versiones de la Biblia. Si nosotros profundizamos en la historia, las Sagradas Escrituras han sido manoseadas o tergiversadas. Inclusive hay libros que no aparecen en la Biblia, ¿verdad? Es un tema bastante amplio. Pero también decirle de que el Maestro Jesús muchas veces habló en parábolas, y eso ahí está, pues. Y dijo lo que, bueno, externó ya Jesús, que oyendo no escucharán, o no oirán, ni viendo verán. Habría que citar el versículo, tal vez en la próxima se lo tengo. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que la enseñanza no era para todos. A la luz del esoterismo, se dice pues que la enseñanza de Jesús era para los niños. Hasta que no seáis como niños, entraréis en el reino de los cielos. Otro versículo o capítulo que les debo. Pero en el esoterismo los niños son los iniciados. Entonces sí, uno llega a comprender que hay mucha sabiduría oculta, pues, porque no es para todos, ¿verdad? Hay muchos párrafos que no los podemos leer a letra muerta. Y allí es donde se entiende con claridad que el maestro Samael Aun Weor vino a quitar ese velo en esta era de Acuario, ¿verdad? Que ya estamos a punto de celebrar un año más de la era de Acuario, donde trajo este gran conocimiento, esta sabiduría,
para todos aquellos que se dignan a escucharla, a estudiarla y a ponerla en práctica para transformar sus vidas. Hasta ahí mi participación. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, estimados hermanos. Bueno, las participaciones que pues se han desarrollado pues, nos permiten ir a aclarar estos aspectos y eso es lo interesante de estos espacios, que a medida que van surgiendo estas inquietudes, estas dudas o estos aportes nos permiten ir aclarando pues las ideas que tenemos con respecto, no solo de la enseñanza, sino de todos estos mensajes que han llegado de diferentes formas, porque en la Biblia hebrea, pues ahí vamos a encontrar el mensaje. Básicamente la enseñanza lo que hace es una síntesis de lo que nuestro Señor Jesús el Cristo pues entregó en su momento, pero también está la síntesis de profetas y demás maestros que anteriormente en el Antiguo Testamento tenemos un gran ser que es Moisés, Elías, ese gran profeta, y de ahí más atrás podríamos encontrar muchísimos otros personajes como Noé. Bueno, en fin, tantos seres maravillosos, pero en la Gnosis vamos a encontrar, digamos, como se dice, se rasga ese velo. ¿Por qué? Porque se nos presenta una enseñanza para la nueva era de Acuario, que bien lo menciona nuestro hermano José, y ahí se nos da la oportunidad, pero a través de la enseñanza gnóstica vamos a tener la oportunidad de no solo de poder codificar, sino poder interpretar y develar ese gran mensaje. Y ahí vamos, a medida que vayamos estudiando, vayamos trabajando, vamos a escuchar tantos términos que cuando nos vamos a dar cuenta todos esos términos tienen que ver con una sola cosa. Pero eso se da en el momento en que nosotros pues rasguemos nuestro propio velo, es decir, que podamos verlo. ¿Y dónde lo vamos a ver? En cada uno de nosotros. Por esto esta enseñanza, además de ser sencilla, es práctica, tiene que ver con nuestras propias vidas y todo lo que pasa con nuestras propias vidas, ahí vamos a encontrar eso que estamos buscando. Ahí tenemos que empezar a despertar, ahí tenemos que empezar a ver los planos superiores de conciencia, como ahorita mencionamos esa clave maravillosa y por qué el maestro nos insiste en estos aspectos de la psicología propia de cada uno de nosotros, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo actuamos, por qué nuestros sentidos funcionan de esta manera, cómo están relacionados. Y a medida que vayamos avanzando, y cuando estudiemos, por ejemplo, el libro de Educación Fundamental, ahí vamos a profundizar un poco más sobre estos asuntos. Cuando avancemos en el libro de la Revolución de la Conciencia que sigue, ese es el módulo 3, vamos a seguir aumentando los niveles de estudio. Esto es muy bonito y muy interesante. Y así, de esta manera, la enseñanza gnóstica samaheliana nos permite vivir una vida mejor. Cuando nosotros estamos en ese proceso diario de ir comprobando, de ir evidenciando y entendiendo lo que estamos estudiando en estos libros, pues vamos realmente a tener la capacidad de ir asimilando mucha más información. Entonces, por eso vamos paso a paso entendiendo los conceptos básicos y fundamentales que se plantean en estos libros, porque la tarea que todos nosotros aquí presentes tenemos es empezar a comprobar y a generar esa práctica en nuestra vida cotidiana. Entonces, si estamos hablando del plano astral, si estamos hablando de nuestras emociones, si estamos hablando que tenemos que ir entendiendo a cada agregado psicológico, pues eso es lo que debemos empezar a hacer en nuestra vida cotidiana. Cada persona, cada uno de nosotros que tenemos ese interés de ese avance espiritual, pues en este instante debemos empezar a comprobar cuáles son mis emociones, cuáles son mis sentimientos, qué es lo que estoy empezando a experimentar en este instante con relación a esta información, y eso me debe generar a mí realmente una claridad muy precisa en lo que debo empezar a prestar más atención, en lo que debo seguir construyendo. Entonces, qué interesante es que sigamos a la luz de estas reflexiones y estos análisis para comprender y entender lo que se plantea en estos libros. Así que de esta manera, bueno, interesante las intervenciones, los aportes, dudas, inquietudes. Este es el espacio para poderlo hacer. Debemos aprovecharlo y así de esta manera pues vamos a ir avanzando en los propósitos de estudio de la enseñanza gnóstica samaheliana. Vamos a hacer la palabra a nuestros hermanos instructores Isis y nuestro hermano Santos para que ya pues finalicemos esta maravillosa sesión. Bueno, solamente pues agradecerles a todos los participantes, a todos pues por sus intervenciones, muchísimas gracias. A medida que nosotros vamos desarrollando todos estos temas, es lógico que van a despertar en nosotros muchas preguntas
pero seamos pacientes, poco a poco vamos a ir adentrándonos un poquito más y pues vamos a poder interpretar mejor todos estos términos y pues solamente eso, agradecerles a ustedes por la paciencia que nos han tenido, por la atención y el hermano Santos también se va a despedir. Por favor, hermano Santos, sus palabras finales, el mensaje final. ¿Puede habilitar su micrófono, por favor? Hermano Santos, habilite su micrófono. ¿Es tan amable? En la parte inferior. Y le confirmamos si escuchamos su voz. ¿Sí? Entonces, para que pueda hacer su participación. Mientras nuestro hermano Santos habilita su micrófono. ¿Escuchan? Perfecto, Sí. fuerte y claro, sí, señor. Bueno, agradecer pues de que la atención pues nos llena de satisfacción haber aportado algo y conocimiento, algún pequeño conocimiento que se desconocía o no se tenía claro, y luego también por las inquietudes, las preguntas, pues nos llena de satisfacción que se generaron inquietudes y preguntas a raíz de los expuestos. Por todo eso, pues estamos agradecidos, la hermana Isis y mi persona. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, un agradecimiento muy especial a todas las participantes y participantes de estos espacios, procesos de estudio de antecámara y primera cámara, este módulo número 2, la sesión número 4. Y a través del grupo, pues estaremos compartiendo pues fechas y demás de las siguientes sesiones y pues un agradecimiento muy especial, obviamente, a nuestros hermanos instructores, Isis y Santos y todos aquellos que participamos, y así de esta manera pues se da una dinámica integral para que vayamos avanzando en estos procesos de estudio. Recordemos entonces que nuestro próximo encuentro se va a llevar a cabo el jueves 5 de febrero. Allí vamos a desarrollar la lección 12 que se titula el trabajo esotérico gnóstico y vamos a realizar una lección final que tiene que ver con las conclusiones. Recordemos que es importante ir leyendo y analizando el contenido de este gran libro. Aquí encontramos información muy valiosa. Ustedes también nos pueden escribir a través del WhatsApp para generar ese diálogo con relación a algunas dudas que se tengan en los estudios de las lecciones que ya hemos desarrollado. Miren que en corto tiempo pudimos abordar esta cantidad de lecciones y hemos ido profundizando de una manera muy interesante en el contenido de estos temarios que nos entrega el venerable arcángel y maestro Samael Aun Weor. Así que seguimos en esta tarea, seguimos en esta misión muy interesante que es entender, aprender y conocer todo lo relacionado a los aspectos básicos y fundamentales de la enseñanza gnóstica samaeliana. Así que les reiteramos a todos ustedes un sincero agradecimiento por acompañarnos en esta sesión. Que tengan una muy feliz noche. Paz inverencial. Paz inverencial. Paz inverencial, hermano.